Hola chicos, bienvenidos a Datos y Azar. Esta va a ser la primera clase de esta unidad. Vamos a entrar con lo que es estadística ya y una introducción en esta clase ya. Entonces vamos a ver conceptos. Parte fome, pero es necesaria para entender las cosas que siguen. Entonces, ¿qué va a ser la estadística? Va a ser el estudio de datos que los va a interpretar, los va a organizar, los va a ordenar y va a generar conclusiones, ¿ya? Esa es la estadística, ¿ya? Y la estadística trabaja sobre datos que se obtienen de una población, ¿ya? Entonces, es muy importante que se entienda el concepto de población y diferenciarlo con el de muestra. Se entenderá que la muestra es un subconjunto de la población. La población puede ser infinita o finita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo una población de Santiago, ¿ya? Mi población de Santiago es finita, obviamente, donde la voy a dividir en barrios altos, van a haber barrios medios y van a haber barrios bajos, ¿ya? Y toda esta va a ser mi población. Imagínense, son 20 personas. Esa es mi población. Ya, tengo una ciudad que tiene de población 20. O sea, ya, una población. O sea, una ciudad, imagínense. Ya, y la población va a ser el total de datos al cual le voy a hacer el estudio. Pero la muestra va a ser un subconjunto de la población. Por ejemplo, voy a sacar dos de acá y los saqué al azar. Por ejemplo, ya, y saqué este acá, uno acá. Y voy a sacar dos de acá. Ya, entonces la muestra serían dos del barrio alto, uno del barrio medio y dos del barrio bajo. Ya, una característica importante de la muestra es que tiene que ser representativa. Muy importante eso, si no se considera una mala muestra, representativa. Y tiene que ser aleatoria. Eso significa que se escoja al azar, ¿ya? Eso más adelante le vamos a dar más el enfoque a la importancia, pero tiene que ser representativa. Porque si yo escojo 5 personas del barrio alto, ¿ya? Y esta va a ser mi muestra, y quiero estudiar, por ejemplo, el tema de salud, de cuántas personas están en ISAPRE, me van a decir que las 5 están en ISAPRE y podría sacar la conclusión de que todo Chile está en ISAPRE, pero es mentira, ¿ya? Entonces, muy importante de que la muestra sea representativa con la población. Y repito, muestra es un conjunto de la población, es algo que se obtiene en la población. Por otro lado, va a estar lo que es las variables, ¿ya? Vamos a tener variables, ¿cuáles vamos a estudiar? Y estas variables se pueden estudiar según cualidad o según cantidad. Entonces van a existir las variables cualitativas, con L, cualitativas, de cualidad, y las cuantitativas. Cuantitativas. De las variables cualitativas, las variables cualitativas vamos a tener dos. Una que se llama nominal y otra que se llama ordinal. Entonces, estas van a ser las variables cualitativas, son aquellas que se van a ordenar según cualidades y van a ser nominal o ordinal. Y ordinal vienen por orden. A estas les podemos sacar un orden intuitivo y a estas no les podemos sacar un orden intuitivo. Y entonces, si les podemos sacar un orden, más adelante se van a dar cuenta que le podemos sacar mediana a algunas variables cualitativas. Y eso es muy importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de variables nominales va a ser tipos de estado civil en que se encuentra una persona. Entonces uno puede decir casado, viudo, soltero, ¿ya? Y una ordinal, por ejemplo, puede ser estrato social. Uno va a decir estrato alto, medio, va a decir bajo, ¿ya? ¿Y aquí es lo importante de esto? Acá yo no puedo decir que casado va a ir primero que viudo o viudo primero que soltero. Pero en cambio acá yo puedo decir que bajo va a ir abajo, medio va a ir medio y alto va a ir alto. Que tiene un orden intuitivo, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, en la mediana van a ser los que están en medio, ¿ya? Ya, entonces,
Ahora pasemos a ver las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden representar por un número real, ¿ya? Y están las discretas, y están las continuas. Esto es distinto a las variables aleatorias continuas o variables aleatorias discretas, ¿ya? Para que no los vayan confundiendo antes. Esto es variable cuantitativa discreta o continua. Pertenecen a las estadísticas, son las que vamos a estudiar y son clasificadas en esto. Y las discretas se representan mediante los números enteros, es decir, son variables que se hacen por conteo. Por ejemplo, uno dice número de verduras que hay en la vega y uno va a decir 5 tomates, 6 lechugas, 7 plátanos. Y por último están las continuas, que se representan mediante números reales. Estas variables en su estudio se hacen por medición. Por ejemplo, vamos a medir cuánto mide el pie de cada persona. Ya, y vamos con una regla y decimos, ya, mi pie mide 27,5 centímetros, el otro va a medir 28,9. Y pertenece a los números reales porque las discretas no pueden tener un 28,9, por ejemplo. ¿Ya? Las discretas solo pertenecen a los enteros y así se las pueden aprender más rápido. Ya, vean bien el esquema, me voy. Y ese era el esquema. Entonces ahora vamos a pasar a otro tema, que es entender qué es un dato y las frecuencias. Eso es muy preguntable y lo tenemos que definir. Primero que nada, podemos estudiar según datos o intervalos. ¿Ya? Vamos a hacer cada caso. Datos va a ser la información a la cual va a estudiar. Entonces, por ejemplo, típico ejemplo, vienen y nos pasan gama de datos y nos dicen, sean los siguientes datos, 1, 1, 1, sea el 2, 2, 2, 2 y el 3, 3. Ya, y generalmente se los pasan desordenados, le dicen 2, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 1, ¿ya? Entonces le piden que calcule su mediana, su moda y todo eso. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces ahora vamos a entender el concepto de frecuencia, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, y se la voy nombrando ahora. Ya, entonces partamos. Primero que nada siempre va a ser bueno hacer una tabla en la cual partamos acá con los datos y vamos a tener 1. Y aquí vamos a tener su frecuencia, la frecuencia absoluta, ¿ya? Frecuencia absoluta. Generalmente se le llama frecuencia seca, ¿ya? Y es básicamente la cantidad en que se repite el dato. Nada más que eso. Entonces uno se da cuenta y se repite 3 veces. ¿Ya? El 2, ¿cuántas veces se va a repetir? 4. Muy sencillo, ¿cierto? El 3 se repite 2 veces. Por otro lado va a estar la frecuencia absoluta acumulada, que se define así. Frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Está la acumulada, repito, frecuencia absoluta acumulada, que va a ser la cantidad que se va repitiendo y se van sumando según el orden respectivo. Se da mejor matemáticamente, uno viene y dice, va a ser 3, porque no tenemos ningún dato anterior, y tiene que ser acumulado. Entonces tenemos 1, 2, 3, después vamos a tener con los 2, vamos a tener 7. Pero se pueden ir sumando estos dos, entonces uno dice 7. Porque 4 más 3, 7. Y ahora hay que sumar, con este 2 hay que sumarle a este 7 para que nos dé la acumulación. Es como la suma de los anteriores. Siempre hay que sumar los que están atrás. Entonces el 3 no tiene atrás, entonces somos 3 veces. Entonces, antes del 3 habían 4 veces. Entonces este va a haber 7. Le falta el 2 para que sea 9. Y este número, el último que siempre les den una frecuencia absoluta acumulada, va a ser el total de datos. Entonces si se dan cuenta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos. ¿Ya? Después viene lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente, ¿ya? Entre el total de datos y la frecuencia absoluta del dato respectivo. Entonces acá voy a hacer algo para que se entienda después más adelante. Voy a cambiar este número. Entonces este me daría 10. Porque después vamos a ver la frecuencia porcentual, ¿ya? Después lo explico. Entonces la frecuencia relativa. Entonces va a ser 3 dividido 10 y esto va a ser 0,3.
¿Ya? Lo hice por simpleza nomás, porque va a ser más fácil con un 10. Entonces pues este va a ser 4 dividido 10. Recuérdense, la frecuencia del dato dividido el total. Es 0,4. Y por último, 3 dividido 10, que va a ser 0,3. Generalmente la versión le tocan valores más difíciles. No va a salir un partido de 10, le va a salir un partido de 7. Y va a ser más complicado. Por eso no se pide tanto la frecuencia relativa. Pero también está la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Que tiene la misma idea, ¿ya? Que no es más que sumar las acumulaciones de las relativas. Entonces, igual que la anterior, partimos con un 0,3. Luego tenemos que sumar el 0,4 de esta. Nos va a dar un 0,7. Y luego sumamos esta y nos va a dar un 1, ¿ya? Siempre va a dar un 1. La suma de las frecuencias relativas acumuladas. Por último vamos a tener la frecuencia porcentual, que va a ser escribir esto, la frecuencia relativa, en porcentaje. Entonces 0,3 va a ser 30%, ¿ya? 0,4 va a ser 40% y 0,3 va a ser 30%. Y se dan cuenta, la suma da 100%, que el 100% de los datos. Y también, al igual, se puede hacer la frecuencia porcentual acumulada, que tiene la misma lógica, que va a ser 30%, después sumarle estos 40, que me haría 70%, sumarle estos 30, que me daría el 100%. Y ahí están los 100% de los datos. ¿Ya? Lo importante son estas: frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Y la acumulada, y se va a entender por lógica. Pero esta es la que más se usa, frecuencia absoluta, y vamos a trabajar mucho con esa. Ya. Por otro lado podemos trabajar con intervalos. Entonces ahora les voy a dar el siguiente ejemplo. Vamos a tener un 1, un 2 y un 3. Después un 4, un 4 y un 4. Después un 9, ¿ya? Aquí le vamos a poner 2. Entonces vamos a trabajar con los intervalos, con los siguientes intervalos. Intervalos. Vamos a trabajar con el 1 al 3. Después con el 3 no tomado al 3, 1, 2, 3, 3, 5, 6. Al 6, después con el 6 no tomado, al 9 tomado. ¿Ya? Es otra forma en que se pueden ordenar los datos. Ya, pero acá va a ser por intervalos. Datos también se le pueden poner. Y acá va a estar la frecuencia, ¿ya? Va a ser la misma frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Sencillamente ustedes van a decir, ya, ¿cuántos datos hay en este intervalo? Van a decir 3 datos, porque está el 1, el 2 y el 2. Es muy importante esto, se van a dar cuenta que lo voy a hablar y lo voy a retomar en el capítulo siguiente, que pueden tener acá muchos cuadros. Ahora de nuevo se repetir 3 veces y le van a decir la moda, va a estar en este intervalo, pero ustedes van a decir la moda es 6, por ejemplo, y ustedes van a decir no, pues, puede ser cualquiera de los valores, pero más adelante lo voy a retomar. El intervalo modal sí es, pues, porque si es el caso en que más se repita, haya más frecuencia. Pero no quiero entrar todavía a moda ya mediana. Así que sigamos. Un 1. Solo quiero que se den cuenta de que acá pueden haber puros unos, puede haber un 1, un 2 y un 3, pueden puros 2, pueden puros 3. Acá puede haber un 3, o sea, un 4, un 5, un 6, puede haber puros 4. Pero va a ser variable, ¿ya? Va a depender. No podemos llegar ya a asumir de que hay puros 4, por ejemplo. Eso es lo importante que quería recalcar acá, ¿ya? Y por eso puse también esos 4 signos. Ya, y esas van a ser las frecuencias. También quiero que sepan algo que lo vamos a ver también más adelante, que se llama marca de clase. Que esto solo se da en los intervalos, que no es más que nada que el promedio de estos dos, ¿ya? Entonces lo van a sumar, le va a dar 4 dividido 2, le va a dar 2. Entonces la marca de clase va a ser 2, ¿ya? Que es como el número representante del intervalo. Por algo se llama como el promedio. Entonces ustedes van a sumar estos dos y van a decir, ya, 9, 4,5, ¿cierto? Y el número representante. De aquí, 15, y 15 dividido 2, 7,5.
1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Ahí está, porque me equivoqué. Este tiene que haber sido un 5. Tiene que haber sido 5. Y ahí este le vamos a poner 8. Para que coincida. Y ahí sí. Que me haya equivocado ahí. Pero es ínfimo el error. Entonces acá decimos 8, 4. Después te das cuenta 8 más 5. 5, 6, 7. 7. Ahora sí. Perdón. Y ahora 5 más 7, 12 y más 6. Lo que pasa es que necesitamos el representante de cada valor y los intervalos tienen que ser iguales. Me había equivocado porque el intervalo uno lo hice con rango 3 y otro con rango 4. Pero ahí está. Ya chicos, ¿qué más decirle? Que se puede aplicar lo mismo en frecuencia acumulada, pero en verdad ya se lo expliqué. Esto va a ser lo importante ahora con intervalos, ¿ya? Otra cosa más importante es que se pueden graficar estos dos. Y el gráfico con datos, uno va a colocar un 1 por ejemplo, va a colocar un 2. Y aquí pone la frecuencia absoluta por ejemplo. Y van a decir, ya, frecuencia absoluta 1 la va a dar 3. 1, 2, 3, acá va a estar. Frecuencia absoluta 2 va a ser un 4. Y la frecuencia absoluta de 3 va a ser un 3. ¿Ya? Y va a ser una gráfica de ese estilo, con puntos. ¿Ya? En cambio la gráfica por intervalos va a ser así. Va a decir, del intervalo 1 al 3, boom, y se va a mover hasta el 3 por ejemplo. Del intervalo 3 al 5 también se va a mover 3. Y del 5 al 7 se va a mover 1. ¿Ya? Y así va a ser el estilo de datos por intervalo. Así van a graficar. ¿Qué más recordar? Ya, si este es el de la frecuencia absoluta, el de frecuencia acumulada va a ser de este estilo. Va a decir, por ejemplo, 1 va a ser 3, el de 2 va a ser 7, y va a estar por acá, por ejemplo. Entonces te la vamos a poner 3, 7. El de frecuencia acumulada, repito, este es frecuencia absoluta acumulada, este gráfico. Allá estará el 10 y va a pertenecer al 3. Entonces, si este es un gráfico de frecuencia absoluta acumulada, al último término pueden decir que es el total de datos. Y por otro lado, la resta entre estos dos, 3 menos 7 me va a dar 4, ¿cierto? 3 menos 7 más 4 me va a dar la frecuencia absoluta de este. Repito, esto es un gráfico de frecuencia absoluta acumulada, donde me dio 3, 7, 10, 3, 7, 10, de los valores 1, 2, 3, 1, 2, 3. El del último valor, con su última frecuencia acumulada, me va a dar 10. Y con este 10, yo puedo decir que 10 es mi total de datos, ¿ya? Por otro lado, si yo resto estos dos, me va a dar la frecuencia absoluta de este, ¿ya? Si resto estas dos frecuencias acumuladas, me va a dar la frecuencia absoluta de ese. ¿Se dan cuenta? 3 menos 7 más 4, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Y es muy importante, porque lo vamos a ver también más adelante. Se lo estoy recordando a propósito, ¿ya? Y la frecuencia absoluta del primero va a ser igual a la frecuencia acumulada del primero, ¿ya? 3 igual 3, siempre va a pasar eso, ¿ya? La frecuencia absoluta es igual a del primer dato igual a la frecuencia acumulada del primer dato. Y la resta entre estos dos, que va a ser 7 y 10, me va a dar 3, ¿cierto? Y me va a dar la frecuencia absoluta de 3, por ejemplo. 7 menos 10 me va a dar 3. Ya. Eso es por hoy. Concepto un poco fome, en verdad, estadística y azar, un poco fome por el tema de que hay que analizar conceptos. Pero esto ha sido hasta la clase de hoy. Espero que se haya entendido muy bien. Y nos vemos en la siguiente clase. Ya vamos a empezar a avanzar. Vamos a empezar ahora con lo que es moda, media y mediana, que se llama medida de tendencia, ¿ya? Entonces, eso, me despido. Nos vemos en el siguiente video.